Porque el gobierno argentino anunció que colocará un cerco en un tramo de su frontera con Bolivia. Adelantan que se trata solo de un primer paso. Vamos a ver. La decisión de autoridades locales argentinas de levantar un alambrado de 200 metros de largo y 2,5 metros de alto en una zona limítrofe con Bolivia ha generado preocupación en la Cancillería boliviana, que reclama un diálogo bilateral. Sin embargo, el propio presidente Javier Milei celebró la medida, que profundiza una relación más compleja entre ambos países, como advierte el internacionalista Andrés Guzmán. Esto marca un precedente, y eso es lo preocupante, de posibles nuevas construcciones que se puedan hacer en el futuro para muros, vallas en la frontera, ¿no? Porque además Argentina anuncia que este es el comienzo. Esta medida se enmarca en el denominado Plan Güemes, que lleva adelante Argentina, impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con el objetivo de reforzar el control del contrabando, el narcotráfico y la trata de personas. Hoy estamos con todo cuidando nuestras fronteras, y ese cerco va a ser que cerquemos a la droga y liberemos a los ciudadanos. En respuesta, el ministro de Gobierno boliviano, Eduardo del Castillo, defendió la política antidrogas de Bolivia y minimizó la construcción del alambrado. Estos 200 metros no responden ni al 0.026%, y la historia nos ha enseñado que tarde o temprano todos los muros se caen. En territorio argentino de Aguas Blancas, punto fronterizo con Bermejo en Bolivia, es donde se prevé la construcción de esta valla, que estaría terminada en 60 días. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. Bien, increíble. Hay que tener en cuenta que entre Bolivia y Argentina hay una frontera de más de 700 kilómetros, así que no va a ser tan sencillo ponerle un cerco a toda la frontera, aunque Milei ha dicho que este es un primer tramo, principalmente en la región de Salta, en Argentina, que ellos denuncian que está tomada por el narcotráfico, que hay una gran cantidad de delincuentes, hay mucho contrabando, y por eso quieren tener un control más estricto en estos pasos irregulares. Controlar también el paso irregular de personas es importante para el gobierno de Milei. Y hay que hacer un símil, porque da curiosidad que esté tomando muchas decisiones muy parecidas a las de Donald Trump, ¿no? En Estados Unidos se salieron de la OMS y Argentina también se salió de inmediato de la OMS, coincidencia, ¿no? Firmaron ese documento contra los deportistas trans en la categoría femenina. Javier Milei ha firmado un documento similar, no el mismo, pero también han decidido suspender esos tratamientos hormonales para esos casos de jóvenes transexuales, diciendo, bueno, nosotros no vamos a hablar eso en personas tan jóvenes. Y ahora sale con lo de alambrar, poner un cerco de púas en un tramo de la frontera con Bolivia, y esto puede continuar. ¿Es realmente posible? O sea, tendría que, si lo traemos a nuestra región, tendría que Perú pensar en poner un cerco tal vez en su frontera con Ecuador, con Bolivia, donde hay mucho contrabando, hay que decirlo, o sea, eso existe, no es un secreto. En la frontera con Colombia, recordemos que en el año 2017 hubo una controversia con Ecuador, ¿te acuerdas? Sí, porque un alcalde empezó a levantar un muro también para su frontera. Bueno, hubo un reclamo, eso se detuvo, pero hay que tener en cuenta que también hay zonas de la frontera con Ecuador donde la gente pega un salto y ya está en el otro lado, o sea, ni siquiera vas compras en una bodega, te falta algo, vas a la bodega del frente, regresas. México tiene su muro también en la frontera con Guatemala. Así es, entonces no es de extrañar, no es disparatado, pero hay que tener en cuenta, aquí dentro de Lima también tenemos muchos distritos que ponen sus rejas, ponen sus muros, bueno, no ponen muros, pero ponen sus rejas para cerrar calles por un tema de seguridad, y que después les ha traído problemas en algunos casos cuando alguien ha tratado de salir por alguna emergencia o ha querido entrar en una ambulancia para atender a alguien. Sí, por supuesto, el tema de las rejas, de los muros, es la historia permanente, ¿no? Al final, ¿cuál será el impacto real y el costo también de hacer esa obra? Porque, ok, el mensaje es claro, Argentina quiere cuidar sus fronteras, quiere contener, pero ¿quiere contener la delincuencia o quiere contener lo que se anticipa podría ser un flujo migratorio desde Bolivia? En algún momento en nuestro país también eso se alertó. Inicialmente, o sea, ellos dicen, bueno, queremos detener dos cosas, el paso de delincuentes y también el paso irregular de personas. Claro. Por eso se va a poner esa alambrada, ese cerco de púas en un tramo de la frontera con Bolivia, pero eso es solamente el inicio. ¿El inicio de qué? O sea, ¿van a hacer lo mismo en sus demás fronteras? Bueno, no ha quedado claro todavía, porque el gobierno de Javier Milei como parece que está delineando esta política de empezar a poner muros en la frontera. No es un tema tan sencillo. Estados Unidos puede de alguna manera hacerlo, porque en primer lugar tiene el dinero para hacerlo, y tiene dos fronteras extensas, una con Canadá y una frontera con México. Claro, la frontera con México es muy grande, o sea, tiene miles de kilómetros. Pero en el caso de Argentina esto puede ser viable, y también tendríamos que ponernos a pensar aquí en nuestro país, porque obviamente
puede ser que algún congresista levante la mano y diga, bueno, hay que construir nuestro muro también en la frontera para evitar que entren ciudadanos extranjeros al país, ¿no? Ah, bueno, ahora que se vienen ya la temporada de elecciones, porque si bien sentimos que las elecciones son en el 2026, recordemos que las candidaturas se escriben en diciembre. Así que ya todo el 2025 vamos a ver cómo se va delineando todo ese escenario. Y aquí ¿no? hay que tener cuidado con algunas medidas y algunas promesas que a veces pueden ser medio disparatadas, ¿no? Principalmente con los políticos aquí en nuestro país. Pero